La aldea de San Lorenzo, enclavada en las montañas del estado de Oaxaca, despertaba cada mañana con el canto de los gallos y el aroma del café de olla preparado en los fogones de leña. Las casas de adobe se aferraban a las laderas como si hubieran nacido de la misma tierra rojiza, y las calles empedradas serpenteaban entre parcelas donde crecían maíz y frijol. Era un lugar donde todos se conocían, donde los secretos duraban apenas un suspiro antes de convertirse en el tema de conversación en la tienda de don Facundo o en el mercado dominical. Marisol Vázquez tenía 32 años y manos que parecían hablar su propio idioma cuando trabajaba en el telar de pedal que había heredado de su abuela. Desde los 8 años había aprendido a entrelazar los hilos de lana con una paciencia que pocos en la aldea compartían. Sus rebozos y tapetes eran conocidos no solo en San Lorenzo, sino en pueblos vecinos e incluso en algunas galerías de la capital que buscaban ese tipo de artesanía auténtica que solo las manos experimentadas podían crear. Vivía sola en una casa modesta al final del camino principal, con su taller instalado en lo que alguna vez fue el cuarto de costura de su madre. La mañana del viernes comenzó como cualquier otra. Marisol encendió el comal para calentar las tortillas y preparó su desayuno mientras revisaba el pedido que debía entregar en 2 semanas. 3 tapetes grandes con diseños geométricos tradicionales zapotecos para una boutique en Oaxaca de Juárez. Necesitaba más lana, específicamente un tono específico de azul índigo que solo conseguía con don Esteban, un comerciante que visitaba la aldea cada mes. Si están disfrutando esta historia, no olviden suscribirse al canal y dejar un comentario diciéndonos desde dónde nos están viendo. Ahora continuemos. Don Esteban había llegado el día anterior con su camioneta destartalada cargada de materiales, hilos de colores, tintes naturales, herramientas de carpintería y todo tipo de mercancías que los aldeanos necesitaban. Marisol había apartado 6 madejas de lana azul, pero cuando fue a recogerlas por la tarde, don Esteban le pidió que pasara al día siguiente, porque había dejado parte de su inventario en un almacén provisional que rentaba en las afueras de San Lorenzo, un viejo granero abandonado que pertenecía a la familia Contreras. El sábado por la mañana, Marisol tomó su morral de tela y caminó por el sendero polvoriento que llevaba al granero. El sol apenas comenzaba a calentar la tierra y el cielo se extendía en un azul limpio sin nubes. Saludó a doña Carmen, que regaba sus plantas de bugambilia, y esquivó a los perros callejeros que dormitaban bajo la sombra de un mezquite. El granero se levantaba al final de un camino secundario, rodeado de nopales y arbustos resecos. La estructura de madera gris mostraba los años de abandono, tablas sueltas, ventanas rotas y un techo de lámina oxidada que crujía con el viento. Don Esteban había mencionado que solo usaba una esquina del lugar para almacenar temporalmente su mercancía, pero cuando Marisol llegó, encontró el candado de la puerta principal abierto y colgando del pasador. «¿Don Esteban?», llamó mientras empujaba la puerta con cuidado. El interior estaba sumido en penumbras. Rayos de luz se filtraban por las grietas del techo, creando columnas doradas de polvo suspendido. Marisol distinguió cajas apiladas contra una pared, rollos de tela y varios costales de arpillera. El olor a humedad y madera vieja impregnaba el aire. Avanzó con cautela, buscando las madejas de lana azul que había apartado. En un rincón, sobre una mesa improvisada con tablones, encontró una caja de cartón con su nombre escrito en marcador negro. Sonrió aliviada y la abrió para verificar el contenido. Las 6 madejas estaban ahí, perfectamente enrolladas. Pero al levantar la caja,
su pie tropezó con algo que sobresalía del suelo de tierra compactada. Miró hacia abajo y vio la esquina de una lona verde militar medio enterrada. Pensó que quizás don Esteban había dejado más mercancía guardada de manera descuidada. Por curiosidad, y porque la lona estaba justo en el camino hacia la salida, se agachó y tiró de ella. Lo que apareció la dejó paralizada. Debajo de la lona había 3 maletas de viaje negras, del tipo que se vendía en cualquier mercado, pero que lucían sorprendentemente nuevas. 2 estaban cerradas con candados pequeños, pero la tercera tenía el cierre roto y estaba entreabierta. Marisol miró alrededor, sintiendo que hacía algo indebido, pero la curiosidad fue más fuerte. Abrió la maleta completamente. Paquetes rectangulares envueltos en plástico transparente y cinta adhesiva llenaban el interior. Cada uno del tamaño aproximado de un libro grueso. Marisol tomó uno y lo sostuvo contra la luz que entraba por una ventana rota. A través del plástico pudo distinguir billetes de 500 pesos, perfectamente apilados y comprimidos. Su corazón comenzó a latir con violencia. Abrió las otras 2 maletas, forzando los candados con una herramienta oxidada que encontró sobre la mesa. Ambas contenían lo mismo, decenas de paquetes idénticos repletos de billetes. Marisol dejó caer el paquete que sostenía y retrocedió. Sus manos temblaban. Sabía exactamente lo que significaba encontrar esa cantidad de dinero escondido en un granero abandonado en medio de las montañas de Oaxaca. Los rumores sobre el cartel que operaba en la región no eran nuevos. Todos en San Lorenzo habían oído historias, camionetas que pasaban de noche por los caminos vecinales, hombres armados que detenían vehículos en los retenes improvisados. Desapariciones que nadie se atrevía a investigar demasiado. Intentó calmarse y pensar con claridad. Debía irse inmediatamente, olvidar lo que había visto y nunca mencionar esto a nadie. Tomó su caja de lana y se dirigió hacia la puerta, pero algo en su interior la detuvo. Giró lentamente y miró las maletas abiertas. 4 millones de pesos, quizás más. Suficiente dinero para cambiar completamente su vida. Para comprar un taller más grande, adquirir telares mecánicos que le permitieran aumentar su producción, enviar a su sobrina a la universidad como siempre había prometido a su hermana fallecida. Suficiente para dejar de preocuparse por cada peso, por cada cuenta de luz, por cada mes en que los pedidos escaseaban. Marisol cerró los ojos y respiró profundamente. El silencio del granero era absoluto, roto únicamente por el zumbido distante de los insectos. Se acercó nuevamente a las maletas y calculó mentalmente. Si tomaba solo algunos paquetes de cada una, quizás no se notaría de inmediato. Quien fuera que había escondido ese dinero, probablemente ni siquiera sabía la cantidad exacta. Con manos temblorosas, sacó su rebozo del morral y comenzó a envolver paquetes de billetes. Tomó 8 en total, 4 de una maleta y 4 de otra, distribuyendo el peso de manera que pudiera cargarlos sin problemas. Los acomodó en el fondo de su morral, cubrió todo con la caja de lana y salió del granero con paso rápido, pero tratando de aparentar normalidad. El camino de regreso a su casa pareció interminable. Cada persona que encontraba la saludaba como siempre, pero Marisol sentía que su culpa era visible, que todos podían ver a través del morral y descubrir su secreto. Don Jacinto el herrero le preguntó si había encontrado la lana que necesitaba. Ella asintió con una sonrisa forzada y siguió caminando. Una vez dentro de su casa, cerró la puerta con seguro y corrió las cortinas. Vació el morral sobre la mesa de la cocina y contempló los paquetes envueltos en plástico. Con unas tijeras abrió uno con cuidado. Los billetes eran auténticos, nuevos, olían a tinta fresca.
Contó rápidamente. 50.000 pesos por paquete. Tenía 400.000 pesos sobre su mesa. Guardó el dinero en una bolsa de tela que escondió dentro del tanque del baño, detrás de la cisterna. Era el único lugar que se le ocurrió. Pasó el resto del día intentando actuar con normalidad, trabajando en su telar, pero sus manos se movían mecánicamente mientras su mente no dejaba de darle vueltas a lo que había hecho. Esa noche no pudo dormir. Cada sonido la sobresaltaba: el crujir de las vigas de madera, el viento que silbaba entre las rendijas de las ventanas, los perros ladrando en la distancia. Imaginaba hombres armados pateando su puerta, preguntando por el dinero, haciéndole cosas terribles por haberse atrevido a robarle al cartel. El domingo amaneció nublado. Marisol decidió ir a misa, como hacía todos los domingos, pensando que mantener su rutina era lo más prudente. En la iglesia de San Lorenzo, el padre Bernardo dio un sermón sobre la honestidad y la tentación que Marisol sintió dirigido personalmente hacia ella. Se retorció en la banca de madera, incapaz de concentrarse en las palabras. Después de la misa, mientras los feligreses se reunían en el atrio para conversar, Marisol notó un movimiento inusual. 3 camionetas negras con vidrios polarizados habían llegado a la plaza principal. No era común ver vehículos así en San Lorenzo. Los hombres que descendieron vestían ropa casual, pero sus movimientos eran precisos, militares. Llevaban armas que no intentaban ocultar. El murmullo entre la gente creció. Don Facundo, que siempre sabía todo antes que nadie, se acercó al grupo donde estaba Marisol. «Dicen que están buscando algo», susurró. «Que alguien les robó mercancía importante». Marisol sintió que sus piernas se convertían en gelatina. Trató de mantener la compostura mientras veía a los hombres dividirse y comenzar a caminar por las calles, entrando a las tiendas, hablando con los vecinos. Uno de ellos llevaba una fotografía que mostraba a las personas. No podía quedarse ahí. No podía esperar a que llegaran a su puerta. Marisol se escabulló discretamente entre la multitud y caminó rápidamente hacia su casa por calles secundarias. Una vez dentro, sacó el dinero del escondite y lo metió en una mochila vieja. Tomó documentos importantes, algo de ropa, y salió por la puerta trasera. Conocía un sendero que subía por la montaña, un camino que usaban los niños para jugar y que llevaba a una serie de cuevas naturales donde ella misma había jugado de pequeña. Era su única opción. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer. Subió por el sendero con la mochila a la espalda, alejándose de San Lorenzo, mientras el sol intentaba abrirse paso entre las nubes grises. Desde lo alto, podía ver su aldea extendiéndose en el valle, las casas de adobe como piezas de un rompecabezas, el humo saliendo de las chimeneas. Se preguntó si alguna vez podría regresar. Marisol llegó a la cueva más grande, una cavidad en la roca que se adentraba varios metros en la montaña. Se sentó sobre una piedra plana y dejó que las lágrimas finalmente fluyeran. Había cometido un error terrible. El dinero que había tomado no valía la vida que ahora tendría que abandonar. Pasó 3 días escondida en aquella cueva, bajando solo de noche para recoger agua de un manantial cercano y algunas tunas de los nopales. Desde su posición elevada, observaba el movimiento inusual en San Lorenzo. Las camionetas negras seguían ahí. Los hombres habían establecido lo que parecía un retén en la entrada principal del pueblo. El 4.º día vio algo que la hizo tomar una decisión. Una anciana, doña Refugio, que vivía sola en las afueras de la aldea, estaba siendo interrogada por 2 de aquellos hombres. La vio caer de rodillas, suplicando. Uno de los hombres la levantó bruscamente del brazo. Marisol comprendió que no podía permitir que gente inocente pagara por su error. Esa noche bajó sigilosamente hasta la casa de don Facundo, quien, a pesar de su lengua suelta, era una buena persona. Tocó suavemente a su ventana.
Don Facundo abrió sobresaltado, pero al reconocerla, la hizo pasar rápidamente. «Niña, ¿dónde has estado? Todos te están buscando. Esos hombres dicen que alguien robó dinero del granero de los Contreras». Don Esteban desapareció. Nadie lo ha vuelto a ver. Marisol sintió un escalofrío. Don Esteban probablemente había sido el primero en pagar por el robo, aunque él no tuviera nada que ver. «Don Facundo, necesito que me ayude», le dijo con voz temblorosa. «Necesito salir de San Lorenzo sin que me vean. Tengo familia en Puebla. Si logro llegar allá, puedo desaparecer». «¿Qué hiciste, muchacha?», preguntó el anciano con genuina preocupación. «Es mejor que no lo sepa. Solo ayúdeme, por favor, por la memoria de mi abuela, que era su amiga». Don Facundo la miró largamente y finalmente asintió. Conocía un camino que los antiguos usaban para trasladar mercancía cuando los federales vigilaban la carretera principal durante la prohibición. Salía del pueblo por el lado opuesto, bajaba por un barranco y conectaba con una carretera estatal a varios kilómetros de distancia. «Pero tienes que irte ahora», le advirtió. «En 2 horas más amanecerá y será imposible». Marisol le agradeció con lágrimas en los ojos. Antes de irse, dejó un sobre en la mesa de la cocina. «Cuando sea seguro, déles esto a las familias que están siendo interrogadas. Es lo menos que puedo hacer». El sobre contenía 100,000 pesos. Era casi un cuarto de lo que había robado, pero necesitaba conservar algo para comenzar de nuevo en otro lugar. Don Facundo la guió a través de callejones oscuros hasta el inicio del sendero secreto. Le dio una lámpara de pilas y un poco de comida envuelta en un trapo. «Vete con Dios, muchacha, y no regreses nunca. Esta gente no olvida». Marisol comenzó el descenso por el barranco. Era empinado y peligroso en la oscuridad, pero el miedo la mantenía enfocada. Cada piedra suelta, cada rama que crujía bajo sus pies sonaba como una alarma. Tardó casi 3 horas en llegar al fondo y encontrar la carretera pavimentada. Esperó escondida entre los matorrales hasta que apareció un autobús de pasajeros que hacía la ruta hacia la capital. Lo detuvo agitando los brazos y el conductor, un hombre mayor con bigote canoso, se detuvo a pesar de que no era una parada oficial. «¿Problemas, señorita?», preguntó mientras ella subía. «Solo necesito llegar a Oaxaca», respondió entregándole dinero suficiente para el pasaje. Se sentó al fondo del autobús, pegada a la ventana, observando cómo el paisaje montañoso de su infancia se alejaba progresivamente. San Lorenzo desaparecía detrás de las colinas, junto con todo lo que había conocido. Marisol llegó a Oaxaca de Juárez al mediodía. La ciudad bullía con actividad. Turistas tomando fotografías del Zócalo, vendedores ambulantes ofreciendo tlayudas y mezcal, niños corriendo entre las mesas de los cafés. Era un mundo completamente diferente al silencio contemplativo de su aldea. Se registró en un hotel modesto cerca del mercado de abastos, usando un nombre falso. En la habitación pequeña pero limpia, vació su mochila sobre la cama y contó el dinero que le quedaba. 300,000 pesos. Era suficiente para sobrevivir varios meses si era cuidadosa, pero no para siempre. Durante los siguientes días, Marisol permaneció encerrada la mayor parte del tiempo, saliendo solo para comprar comida y necesidades básicas. Compró tinte para el cabello y se lo oscureció. Se cortó el largo pelo que siempre había llevado hasta la cintura, dejándolo apenas por debajo de los hombros. Cambió su forma de vestir, abandonando las blusas bordadas tradicionales por ropa más urbana y anónima. Una tarde, mientras caminaba por el centro histórico tratando de acostumbrarse a su nueva apariencia, se topó con una galería de arte que exhibía textiles tradicionales. Se detuvo frente al escaparate, observando un tapete zapoteco similar a los que ella hacía.
La nostalgia la golpeó como una ola. Pensó en su telar abandonado, en los pedidos que nunca entregaría, en la vida que había destruido por un momento de codicia. Entró a la galería. La dueña, una mujer elegante de unos 50 años llamada Patricia Mendoza, estaba organizando algunas piezas para una nueva exhibición. Marisol comentó sobre la técnica utilizada en uno de los tapetes, y Patricia, impresionada por su conocimiento, inició una conversación. ¿Usted trabaja con textiles?, preguntó Patricia. Marisol dudó antes de responder. Solía hacerlo. Soy tejedora. ¿De dónde es? Su acento suena a la Sierra Norte. Por allá, respondió vagamente. Tuve que mudarme por familiares. Patricia la miró con simpatía. Entiendo. La verdad es que siempre estoy buscando artesanos talentosos. Si alguna vez quisiera trabajar, podría comisionarle algunas piezas. Tengo clientes que pagan muy bien por trabajo auténtico. Marisol sintió una chispa de esperanza. Aquí, en la ciudad, podría reinventarse. Nadie la conocía. Podría ser quien quisiera ser, construir una nueva vida desde cero. Me interesaría, dijo finalmente. ¿Qué necesitaría? Tráigame una muestra de su trabajo. Si es tan buena como parece conocer las técnicas, estoy segura de que podremos trabajar juntas. Esa noche, Marisol compró un pequeño telar de mesa en el mercado de artesanías y lana de varios colores. En su habitación de hotel, comenzó a tejer un pequeño tapete con un diseño geométrico tradicional que había memorizado desde niña. Sus manos se movían con la memoria muscular desarrollada durante décadas, pero ahora había algo diferente en cada movimiento, una mezcla de dolor y determinación. Mientras tejía, pensaba en San Lorenzo. Se preguntaba qué habría pasado con sus vecinos, si los hombres del cartel se habrían ido finalmente, si alguien la recordaba con cariño o solo como la ladrona que había traído problemas a la aldea. Se preguntaba si don Facundo había entregado el dinero que dejó para las familias afectadas. Pasaron 2 semanas. Marisol terminó el tapete y se lo llevó a Patricia. La dueña de la galería lo examinó cuidadosamente, pasando sus dedos por las fibras, estudiando la tensión del tejido y la complejidad del diseño. Esto es excelente trabajo, dijo finalmente. ¿Cuánto tiempo le tomó? 2 semanas, pero estaba trabajando con un telar pequeño. Con uno de pedal podría hacer piezas más grandes y en menos tiempo. Patricia asintió pensativa. Tengo un espacio en la parte trasera de la galería que uso como almacén. Está medio vacío ahora. Si quieres, podrías instalarte ahí para trabajar. Te pagaría por pieza y te daría un porcentaje de las ventas. Era más de lo que Marisol se atrevía a esperar. Aceptó inmediatamente. Durante los siguientes meses, Marisol se sumergió en el trabajo. Instaló un telar de pedal que compró de segunda mano y comenzó a producir tapetes, rebozos y manteles. Patricia le conseguía clientes, principalmente turistas extranjeros y coleccionistas locales que apreciaban la autenticidad de su trabajo. Poco a poco, Marisol comenzó a establecerse. Rentó un pequeño departamento en un barrio tranquilo, lejos del centro turístico. Hizo algunas amistades superficiales con otros artesanos del mercado, aunque siempre mantenía las distancias, evitando hablar demasiado de su pasado. Pero el pasado tiene una forma de no soltar a sus víctimas fácilmente. Una tarde de marzo, mientras trabajaba en su telar en la parte trasera de la galería, escuchó a Patricia hablando con alguien en el salón principal. La voz del visitante era masculina, profunda, con un acento que a Marisol le resultó inquietantemente familiar. «Estoy buscando a una mujer», decía el hombre, «una tejedora de la Sierra Norte. Tengo razones para creer que podría estar trabajando en Oaxaca. ¿Ha contratado a alguien nuevo recientemente?»
Marisol sintió que su corazón se detenía. Con movimientos silenciosos, se acercó a la cortina que separaba su área de trabajo del salón. A través de una pequeña abertura pudo ver al hombre, alto, de unos 40 años, vestido con jeans y una camisa de botones. No llevaba armas visibles, pero algo en su postura delataba que sabía usarlas. «Trabajo con varios artesanos», respondió Patricia con voz neutral. «¿Tiene alguna descripción más específica?» El hombre sacó un teléfono celular y mostró una fotografía. Marisol no podía verla desde su posición, pero no necesitaba hacerlo. Sabía exactamente qué imagen estaba mostrando. Se llama Marisol Vázquez, 32 años, de San Lorenzo de la Montaña. Desapareció hace 4 meses. «Lo siento, no la conozco», mintió Patricia. «¿Es familiar suyo?» «Algo así. Si la ve o escucha algo sobre ella, aquí está mi número», dijo el hombre, dejando una tarjeta sobre el mostrador. «Hay una recompensa para quien dé información». Después de que el hombre se fue, Patricia esperó unos minutos antes de caminar hacia la parte trasera. Encontró a Marisol sentada en el suelo, temblando. «Esa era tú en la fotografía, ¿verdad?», preguntó Patricia sin rodeos. Marisol asintió, incapaz de hablar. Patricia se sentó a su lado en el suelo. «No sé qué hiciste y francamente no quiero saberlo. Pero ese hombre no era policía. Eso lo tengo claro. Cometí un error terrible», logró decir Marisol. «Tomé algo que no me pertenecía. Pensé que podría salirme con la mía, pero ahora no puedo huir para siempre». Patricia guardó silencio por un largo momento. «Tengo un hermano en Puebla», dijo finalmente. «Dirige un taller textil pequeño, nada lujoso, pero siempre necesita gente que sepa trabajar bien. Está en las afueras de la ciudad, en una zona industrial. Nadie te buscaría ahí». «¿Por qué me ayudarías?», preguntó Marisol. «Ni siquiera me conoces realmente». «Porque reconozco a alguien que está tratando de hacer las cosas bien», respondió Patricia, «y porque ese hombre me dio mala espina. Sea lo que sea que hiciste, no mereces lo que te harían si te encuentran». Esa misma noche, Marisol empacó sus pocas pertenencias. Patricia le dio dinero para el autobús y el número de teléfono de su hermano en Puebla. «Dile que vienes de mi parte. Él no hará preguntas. Pero Marisol», agregó antes de que se fuera, «sea lo que sea que tomaste, si aún lo tienes, deshazte de ello. Ninguna cantidad de dinero vale vivir así». Marisol asintió. Sabía que Patricia tenía razón. El dinero que había robado, que ahora guardaba escondido en el interior de un pequeño baúl, era una cadena que la mantenía atada a su error. Cada peso de ese dinero estaba manchado con sangre, con el miedo de gente inocente, con la muerte probable de don Esteban. En el autobús nocturno hacia Puebla, mientras las luces de Oaxaca desaparecían detrás de las montañas, Marisol tomó una decisión. Contó el dinero que le quedaba. Todavía tenía casi 250,000 pesos. Era dinero que no le pertenecía, dinero que había causado demasiado dolor. En la siguiente parada de descanso, en un pueblo pequeño cuyo nombre ni siquiera registró, Marisol bajó del autobús. Encontró la iglesia local, una construcción modesta con la puerta principal abierta. Entró y caminó hasta el altar. Allí, en la caja de donaciones, depositó todo el dinero excepto 5,000 pesos que necesitaría para sobrevivir las primeras semanas en Puebla. Se arrodilló frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que presidía el altar y rezó por primera vez desde que era niña. Rezó por perdón, rezó por don Esteban, rezó por los vecinos de San Lorenzo que habían sido interrogados por su culpa. Rezó por la fuerza para construir una nueva vida desde la honestidad. Cuando volvió al autobús, sintió que un peso enorme había sido levantado de sus hombros. El dinero se había ido,
pero también la cadena que la ataba a su error. Llegó a Puebla al amanecer. La ciudad despertaba con el bullicio de los trabajadores dirigiéndose a sus empleos, los vendedores ambulantes montando sus puestos, el tráfico comenzando a llenar las avenidas. Marisol tomó un taxi hasta la dirección que Patricia le había dado. El taller textil de Roberto Mendoza, hermano de Patricia, era un edificio de 2 pisos en una zona industrial sin glamour. La fachada gris estaba marcada solo por un letrero discreto. Textiles Mendoza, manufactura. Dentro, una docena de telares mecánicos producían telas para tapicería y decoración. Roberto era un hombre robusto, de unos 60 años, con manos callosas y una sonrisa amable. Cuando Marisol se presentó, él simplemente asintió. «Mi hermana me llamó anoche», dijo. «Dijo que eres buena con el telar y que necesitas un nuevo comienzo. Eso es suficiente para mí. ¿Puedes empezar hoy?» Marisol sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. «Sí, puedo empezar hoy». Roberto le mostró el taller, le presentó a los otros empleados y le asignó uno de los telares mecánicos. El trabajo era diferente al que estaba acostumbrada, más industrial y menos artístico, pero era honesto, era un nuevo comienzo. Las semanas se convirtieron en meses. Marisol se adaptó a la rutina del taller, a los horarios fijos, a los compañeros de trabajo que llegaron a apreciar su dedicación y conocimiento. Rentó una habitación en una casa de huéspedes cerca del taller, un espacio pequeño pero limpio, donde finalmente comenzó a sentirse segura. Por las noches, cuando terminaba su turno, Marisol compraba lana con su sueldo y trabajaba en proyectos personales, rebozos, tapetes pequeños, manteles individuales. Ya no lo hacía por necesidad económica, sino porque era parte de quien era. El tejido era su forma de meditación, su manera de procesar todo lo que había vivido. Un año después de llegar a Puebla, Roberto le ofreció un puesto de supervisora. Había demostrado no solo habilidad técnica, sino también capacidad para enseñar a los nuevos empleados las técnicas tradicionales que estaban desapareciendo. «Eres buena en esto», le dijo Roberto una tarde, «y no solo en tejer. Eres buena con la gente. Los trabajadores te respetan». Marisol aceptó el ascenso con gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba construyendo algo sólido, algo que nadie podría quitarle, porque estaba basado en esfuerzo honesto y no en dinero robado. Pero el fantasma de San Lorenzo nunca la abandonó completamente. Cada vez que veía un vehículo negro con vidrios polarizados, su corazón se aceleraba. Cada vez que alguien le preguntaba de dónde era, tenía que reprimir el impulso de huir. Había cambiado su nombre legalmente a María Solís, había construido una nueva identidad, pero por dentro seguía siendo Marisol Vázquez, la tejedora que había cometido un error que cambió su vida para siempre. Una noche de diciembre, 2 años después de abandonar San Lorenzo, Marisol estaba cerrando el taller cuando un carro se detuvo frente a la entrada. Su primer instinto fue correr, pero algo la detuvo. Del vehículo descendió una mujer mayor, envuelta en un rebozo tradicional zapoteco. «¿Marisol?», llamó la mujer con voz temblorosa. Marisol reconoció esa voz inmediatamente. Era doña Carmen, su vecina de San Lorenzo, la que regaba sus bugambilias cada mañana. «Doña Carmen», susurró acercándose, «¿qué hace aquí? ¿Cómo me encontró?». La anciana la abrazó con fuerza. «He estado buscándote durante meses, niña. Don Facundo me dio algunas pistas antes de morir el año pasado. Que Dios lo tenga en su gloria». Marisol sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Don Facundo murió?». «De viejo, niña. Tenía 87 años, pero antes de irse me contó que te había ayudado a escapar. Me dijo que tenía que encontrarte,
que tenía que decirte algo importante. ¿Qué cosa?, preguntó Marisol con el corazón encogido. Que dejaste de sentirte culpable, que lo que pasó en San Lorenzo no fue tu culpa. Marisol frunció el ceño, confundida. Pero yo robé el dinero. Por mi culpa, el dinero que encontraste no era del cartel. La interrumpió doña Carmen. Cuando esos hombres vinieron a buscar a la persona que lo había robado, interrogaron a todos. Finalmente, torturaron a don Esteban hasta que habló. Resultó que él era quien había robado ese dinero de un envío del cartel. Lo había escondido en el granero, esperando la oportunidad de huir con él. Cuando descubrieron que faltaban algunos paquetes, pensaron que tenía un cómplice. Por eso siguieron buscando. Marisol sintió que sus piernas flaqueaban. Pero entonces, ¿quién? Tú solo encontraste dinero que ya había sido robado, niña. Don Esteban les contó todo antes de morir. Les dijo que había visto a alguien salir del granero esa mañana, pero que no sabía quién era. Los hombres del cartel buscaron por semanas, pero eventualmente se fueron. Decidieron que fue algún vagabundo que pasaba por ahí. Nunca supieron que fuiste tú. Marisol se dejó caer sobre un banco junto a la entrada del taller. Toda la culpa que había cargado durante 2 años, todo el miedo, había sido basado en una comprensión equivocada de la situación. Entonces, don Esteban, él ya estaba condenado antes de que yo llegara. Sí, niña, su muerte no fue tu culpa. Y el dinero que dejaste con don Facundo, él lo usó para ayudar a varias familias del pueblo que estaban pasando dificultades. Hizo mucho bien. Doña Carmen sacó un pequeño paquete envuelto en papel periódico. Don Facundo me pidió que te diera esto si te encontraba. Marisol lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un rebozo, el último que había tejido antes de huir de San Lorenzo. Lo había dejado en su casa, en el telar, incompleto, pero alguien lo había terminado. Los últimos centímetros del tejido mostraban una técnica diferente, más tosca, pero hecha con amor. Don Facundo lo terminó él mismo, explicó doña Carmen. No era tejedora, pero hizo su mejor esfuerzo. Dijo que no quería que dejaras tu trabajo sin terminar, que eso no era digno de ti. Marisol apretó el rebozo contra su pecho y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Lágrimas de alivio, de tristeza, de gratitud. Lloró por don Facundo, por don Esteban, por la vida que había perdido y por la nueva que había encontrado. ¿Cómo está San Lorenzo?, preguntó cuando pudo hablar de nuevo. Como siempre, respondió doña Carmen. La gente habla, trabaja, vive. Tu casa sigue ahí. Nadie la ha tocado. Algunos dicen que regresarás algún día, otros dicen que moriste en la ciudad, pero todos recuerdan tus tapetes y cómo solías ayudar a quien lo necesitara. No puedo regresar, dijo Marisol. He construido una vida nueva aquí. Tengo un trabajo, responsabilidades, y aunque no fui culpable como pensaba, tomé ese dinero. Eso fue real. Lo sé, niña. No vine a pedirte que regreses, vine a darte paz, a decirte que puedes dejar de huir ahora. Marisol invitó a doña Carmen a quedarse esa noche en su habitación. Cocinaron juntas, como hacían en los viejos tiempos, preparando mole con el chocolate que la anciana había traído de Oaxaca. Hablaron hasta tarde sobre la vida en San Lorenzo, sobre los matrimonios y nacimientos, sobre las pequeñas tragedias y alegrías que conforman la existencia de una comunidad pequeña. A la mañana siguiente, Marisol acompañó a doña Carmen a la estación de autobuses. Antes de despedirse, la anciana tomó sus manos. Eres una buena muchacha, Marisol. Cometiste un error, sí, pero lo has pagado viviendo con miedo durante 2 años. Ya es suficiente. Vive tu vida, sé feliz. Eso es lo que tu abuela hubiera querido.
Después de que el autobús partió, Marisol caminó de regreso al taller textil, sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo: ligereza. El peso de la culpa que había cargado durante 2 años se había desvanecido, reemplazado por una comprensión más madura de lo que había sucedido. Sí, había tomado dinero que no le pertenecía. Eso fue un error. Pero no había causado la muerte de don Esteban, no había traído la violencia del cartel a San Lorenzo, y el dinero que se quedó había terminado ayudando a gente que lo necesitaba. Los siguientes años fueron de crecimiento personal y profesional. Marisol, ahora conocida permanentemente como María Solís, ascendió a gerente de producción en Textiles Mendoza. Roberto le tenía tanta confianza que comenzó a preparar el terreno para que ella eventualmente tomara control del negocio cuando él se retirara. También comenzó a enseñar. Los fines de semana daba clases gratuitas de tejido tradicional en un centro comunitario del barrio. Enseñaba a niños y adultos las técnicas zapotecas que había aprendido de su abuela, manteniendo viva una tradición que amenazaba con desaparecer. Entre sus estudiantes conoció a Eduardo, un maestro de primaria viudo que llevaba a su hija de 8 años a las clases. Eduardo era callado, gentil, con manos pacientes que aprendían rápidamente los movimientos del tejido. Comenzaron a tomar café después de las clases mientras su hija jugaba en el parque cercano. Las conversaciones se hicieron más largas, más personales. «¿Por qué nunca hablas de tu familia?», le preguntó Eduardo una tarde. Marisol había anticipado esa pregunta. Después de 2 años de terapia que había comenzado gracias a la insistencia de Roberto, había aprendido que no tenía que cargar sola con su pasado. «Porque mi pasado es complicado», respondió honestamente. «Cometí errores que me hicieron huir de mi hogar, pero he trabajado duro para ser mejor persona». Eduardo no presionó por más detalles. «Todos tenemos pasados complicados», dijo simplemente. «Lo que importa es quién decidimos ser ahora». Esa respuesta le ganó un lugar especial en el corazón de Marisol. No muchos hombres hubieran aceptado su vaguedad sin exigir respuestas completas. Su relación floreció lentamente, construida sobre honestidad en el presente más que sobre confesiones del pasado. Cuando Eduardo le propuso matrimonio 2 años después, Marisol aceptó con la condición de que nunca le preguntara sobre los primeros 32 años de su vida, a menos que ella decidiera compartirlos voluntariamente. Él estuvo de acuerdo sin dudar. Se casaron en una ceremonia pequeña con solo amigos cercanos y colegas del taller. Marisol usó un vestido simple y un rebozo que ella misma había tejido, una creación que fusionaba patrones zapotecos tradicionales con diseños más modernos, símbolo de su propia transformación. La vida de Marisol se había convertido en algo que nunca imaginó cuando huyó de San Lorenzo, estable, feliz, llena de propósito. Había encontrado una familia en Eduardo y su hija, a quien llegó a querer como propia. Había encontrado realización en su trabajo, tanto en el taller como en sus clases comunitarias. Había encontrado paz consigo misma. Pero la aldea de San Lorenzo nunca desapareció completamente de sus pensamientos. En las noches, cuando Eduardo dormía a su lado y la casa estaba en silencio, Marisol a veces pensaba en las calles empedradas de su infancia, en el olor del café de olla en las mañanas frías, en las conversaciones en el mercado dominical. 10 años después de abandonar San Lorenzo, Marisol recibió una carta. Llegó a Textiles Mendoza con remitente de una notaría en Oaxaca. Con manos temblorosas, la abrió. La carta informaba que doña Carmen había fallecido a los 82 años.
En su testamento había dejado su pequeña propiedad en San Lorenzo a María Marisol Vázquez Solís, tejedora, donde sea que esté. Incluía una nota escrita a mano por la propia doña Carmen poco antes de morir. Marisol, querida niña, si estás leyendo esto, es porque finalmente me he ido a reunir con los que se fueron antes. Te dejo mi casita no porque piense que regresarás a vivir en ella, sino porque quiero que tengas un lugar al que pertenecer si algún día decides que estás lista. San Lorenzo fue tu hogar. Siempre lo será, sin importar cuántos años pasen o cuántos nombres uses. Con cariño, tu vecina que nunca dejó de regar las bugambilias en tu memoria. Marisol guardó la carta en su cajón de documentos importantes junto con el rebozo que don Facundo había terminado para ella. Le contó a Eduardo sobre San Lorenzo esa noche, sobre su vida como tejedora en la aldea, sobre el día que encontró el dinero y huyó. No le habló del cartel ni de los detalles violentos, pero le compartió lo esencial, su error, su miedo, su huida, su transformación. Eduardo la escuchó sin interrumpir, sosteniendo su mano. Cuando ella terminó, la abrazó. Esa persona que tomó el dinero ya no existe, dijo. La mujer que conozco es honesta, trabajadora, generosa. Eso es lo que importa. ¿Crees que debería ir?, preguntó Marisol. A San Lorenzo, quiero decir, a ver la propiedad que doña Carmen me dejó. Creo que deberías hacer lo que necesites para tener paz completa, respondió Eduardo. Y creo que deberías ir acompañada. Si quieres, puedo ir contigo. Tomó a Marisol otros 6 meses encontrar el coraje. Finalmente, en un fin de semana largo, ella, Eduardo y su hijastra, ahora una adolescente de 15 años llamada Andrea, emprendieron el viaje a Oaxaca. A medida que el auto alquilado subía por las carreteras sinuosas hacia la Sierra Norte, Marisol sintió una mezcla de ansiedad y anticipación. El paisaje le era dolorosamente familiar. Las montañas cubiertas de pinos, los barrancos profundos, los pequeños pueblos que se aferraban a las laderas. Cuando finalmente vieron el letrero que anunciaba San Lorenzo de la Montaña, Marisol tuvo que pedirle a Eduardo que se detuviera. Necesitaba un momento para respirar, para prepararse. ¿Estás bien?, preguntó Andrea desde el asiento trasero. Sí, respondió Marisol. Es solo que hace mucho que no vengo aquí. Entraron al pueblo al atardecer. San Lorenzo había cambiado sorprendentemente poco. Las mismas casas de adobe, las mismas calles empedradas, aunque ahora había más antenas parabólicas en los techos y algunos carteles anunciando acceso a Internet. Se registraron en el único hotel del pueblo, un establecimiento modesto que había sido inaugurado unos años atrás para atraer turismo ecológico. La dueña, una mujer de unos 50 años, miró a Marisol con curiosidad cuando firmó el registro. «Disculpe», dijo la mujer, «¿usted es familia de los Vázquez? Se parece mucho a una muchacha que vivía aquí hace años». Marisol sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. «Tal vez somos primas distantes», respondió vagamente. «Los Vázquez son apellido común». A la mañana siguiente, Marisol fue sola a la casa que había sido de doña Carmen. Eduardo y Andrea respetaron su necesidad de hacer este recorrido en privado primero. La propiedad estaba cerca del centro, una casa de adobe con un pequeño jardín al frente donde las bugambilias que doña Carmen tanto amaba seguían floreciendo, ahora un poco salvajes pero vibrantes en su color magenta. La puerta estaba cerrada con llave. Marisol usó la que el notario le había enviado. El interior olía a cerrado, pero estaba limpio. Alguien había estado cuidando el lugar. La sala tenía muebles simples, una mesa de madera, sillas tejidas a mano.
En las paredes, fotografías enmarcadas mostraban a doña Carmen con su familia, con vecinos, con la comunidad en diferentes festividades. Marisol caminó lentamente por la casa, tocando las superficies, recordando.